Y hay bipolaridades. Claro. Cuando soy personalidad y cuando empiezo a ser alma. Es una bipolaridad. Y esto es lo que hemos dado en los cursos que hemos dado. Pero ahora con nombres de psicología. ¿Lo comprendéis? Esta semana pasada, la famosa luna, ha venido por aquí una familia de 4 miembros, padre, madre, 2 hijos, 14 años y 19. La chica de 19, todo. Pero fundamentalmente, esa bipolaridad. Diablo y ángel a cada momento. O sea, cambiaba en 2 segundos del ángel al diablo. Respondía al ángel. Pero inmediatamente sacaba el diablo y hablaba. Una chica con mucho sufrimiento, con muchos traumas, entramos, porque su vida de pequeña había sido un tormento. Padres separados de muy niña, la madre no la quería. Ella percibía muchísimo el abandono de la madre, le hizo mucho daño por esa plasticidad cerebral. Esos comportamientos quedaron grabados en su cerebro y a eso se le llama un trauma. Un trauma es bueno, cuando hay, quisiera recordarme de la definición del diccionario, pero es cuando se vive una situación emocional negativa muy fuerte que queda grabada interiormente, en el subconsciente. Eso es un trauma. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con esta fisiología. Hace conexiones neuronales. Entonces, nosotros, todos nosotros, tenemos algún trauma mayor o menor. O sea, impresiones que hemos recibido y nos han afectado emocionalmente de una forma negativa que nosotros hemos considerado como negativa. Que tal vez hasta no lo haya sido. Pero ya sabéis que el ser humano no depende de la vida y los eventos que nos entran por los sentidos. Depende de la transformación que hagamos en nuestro cerebro. Depende con qué cerebro transformemos, nosotros vamos a sentir una cosa distinta. Un trauma es cuando una persona percibe esas situaciones externas como un ataque. Y aquí entra la psicología espiritual. ¿Por qué? Porque el alma nunca se siente atacada. Nunca. El alma comprende. Entonces, ¿quién se siente atacado? Alguien de la personalidad. ¿Cómo se hace? Investigando dentro.
¿Dónde entramos? En la psicología humanista, porque la conductista no entraba en el análisis interior. La cognitivo-conductual la tocaba. Abraham Maslow empezó a tocarla. Pero la espiritual es totalmente introspección interior y ver dentro de mí. El alma observa a la personalidad y dice, a ver, ¿qué tienes grabado en tu cerebro? Le pregunta a la mente, ¿qué has grabado en la impresora? Y entonces recuerdo esas cosas de pequeño, que no tenía culpa mi madre, ¿eh? Eso es un error enorme de la psicología. Pero es mucho más fácil echar la culpa a los demás. Mucho más sencillo. A la madre, al padre, al hermano, a no sé quién. No. La psicología espiritual, lo bonito que tiene, es que te hace responsable a ti mismo de lo que eres. Y como te hace responsable a ti mismo de lo que eres, te da el poder de hacerte como quieras. Por esa ley del karma, por esa ley de la causa y el efecto. ¿Lo comprendéis? Entonces el alma mira a la personalidad y le dice, ¿qué te ha pasado? Esta chica no hizo caso de su padre, andaba entre el padre y la madre. El padre la educaba lo mejor que podía, bastante bien, en esta línea. La madre todo lo contrario. Y esa chica se sintió muy herida por la falta de cariño de su madre. Eso incluso puede dañar físicamente el cerebro. Hoy se sabe. Y esta recomendación que voy a hacer no me explico por qué los psicólogos y los psiquiatras no lo hacen siempre. Porque lo primero, desde este punto de vista del Señor que os habla, debiéramos de saber cuando hay un conflicto interior, emocional, mental, instintivo, que estropea nuestra vida y puede empezar a estropear la de los demás. Lo primero es saber si tengo un cerebro físicamente sano. Porque se sabe que la mala alimentación, los malos tratos de pequeños, psicológicos y físicos, pueden dañar el cerebro. Dañar el cerebro, no hablo de sus conexiones neuronales, que eso por supuesto ya lo sabemos. De esas carreteras que yo estoy haciendo, de que esto me hace daño, de que soy un desgraciado, de que no me quiere nadie, etcétera, etcétera. Sino que lo daña físicamente, como si le dieran un golpe. Hoy se sabe que coger a un bebé y hacerle así le puede dañar los prefrontales. Bueno, hoy no, hace 20 años, ya 30. Eso ya lo contaba yo hace muchos años. Y no sé yo cuántos bebés se habrán librado de algún traquetreo. No lo sé. Cada padre o cada madre lo sabrá. Cuanto más de tratos emocionales alterados. Por lo tanto, lo primero, habría que saber cuando esa desestructuración, cuando esas conductas, vamos a decir, son demasiado. ¿Y qué es demasiado? ¿Dónde está la raya? No existe esa raya.
Pero no cuesta nada, o cuesta poco, hoy día hacer un mapa cerebral y ver si los cerebros están dañados físicamente o no. Porque entonces la terapia es completamente distinta. ¿Comprendéis eso, verdad? Entonces vamos a hablar de cerebros sanos, supuestamente. Supuestamente. Esos traumas en un cerebro sano son interpretaciones erróneas de comportamientos externos. Y no hay más, amigos. No hay que complicarse. ¿Un niño interpreta? Sí. A su forma. No tiene estos cerebros desarrollados, pero tiene una forma de interpretar. Por eso tenemos que tener cuidado y relacionarnos desde el punto de vista espiritual con todos los seres, porque entonces habría muchos menos traumas. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente nosotros transformamos, pero claro, no se puede negar que el entorno puede ser más o menos condicionante, pero nunca determinante. Porque incluso esas conexiones que hemos hecho de pequeños con un cerebro no desarrollado y que vamos a decir que se han hecho, ahí está el karma, que ya sabéis cómo funciona, la causa y el efecto. Vengo en esa familia porque tengo que venir y me van a suceder unas cosas para que yo aprenda lo que tengo que aprender. ¡Ay, amigo! Entramos en la terapia espiritual. Pero qué fácil es echar la culpa a la madre y decir, no, eso es el apego a tu madre, a tu padre. Los psicólogos, el apego es otra historia diferente a la que tratamos aquí. Es una relación afectiva con alguien, le llaman apego. El hacerse responsable de las situaciones, ay amigo, es otra cosa. Incluso en un trauma que uno tenga inconscientemente, la terapia espiritual lo resuelve mucho más fácil que cualquier terapia. Porque entra dentro de la psicología de esta tercera o cuarta generación. Y os digo que no lo sé porque no lo pude identificar, porque unos llaman tercera y otros llaman cuarta. A esa que dicen aceptación y compromiso, que está ahora el ACT, terapia de aceptación y compromiso. Es la explicación para el origen de la mayoría de problemas psicológicos. Sí. Evitación experiencial y valores personales que son la guía de actuación. Ya. La que viene es los valores espirituales. Porque los valores personales son siempre egoístas. Y desde ahí no puedes solucionar un trauma. ¿Tenéis preguntas hasta aquí? Resumo. Trauma. Experiencia emocional negativa que ha hecho unas conexiones en mi cerebro que yo las relaciono con el sufrimiento.
con el dolor propio. Sería una forma de decirlo. Eso queda grabado ahí en esas conexiones neuronales. ¿Cómo las quito desde el punto de vista espiritual? Efectivamente, es una terapia de aceptación y compromiso. Es cierto. Pero no se basa en valores personales, se basa en valores espirituales. ¿Qué diferencia hay? Enorme. Esa terapia sigue echando la responsabilidad al entorno. En la terapia espiritual no. Yo soy un alma y hasta ahora he sido responsable de todos mis actos. No digo yo, Carlos Bardón, claro. Digo yo, como ser humano en general. Esta chica tuvo 2 parejas que la maltrataron y la violaron. Pobre, ¿no? La semana que iba a casa de su madre, pues hacía lo que le daba la gana. Claro, también fumaba y tomaba cosas, sustancias. Y esa era su vida. ¿Por qué? Por su karma. ¿Cómo quitamos una terapia? Y fíjate qué salto doy. Saber que uno tiene un trauma. ¿Cómo se sabe? Se sabe. ¿Cómo? Mirando los egos que tienes y por qué los tienes. Un escrito, que lo he recomendado muchas veces, que me hace sufrir. Definido, un par de meses haciendo ese escrito. No, eso no sale. En una semana puede salir. Hombre, sí, uno que afine mucho, sí. Pero uno va sabiendo las cosas que le hacen daño poco a poco. Claro, para eso hay que tener un conocimiento previo de cómo funcionan los egos y el alma. Conocerlos un poquito. Con una guía y algunas preguntas muy sencillas, pues se va sabiendo quién se ha herido. Porque si no ha sido el alma, ha sido el ego. ¿Y qué ego? Pues el orgullo o el egoísmo o los dos. Y de ahí vienen todos nuestros traumas. Entonces solo habría que ir al sentido opuesto. Solo habría que ir a la virtud correspondiente a ese ego y se quita el trauma. ¿De qué estamos hablando? De desensibilización, porque hay una parte de la psicología que es la desensibilización, como exponerse progresivamente a lo que me da miedo. Entonces tú conoces el ego y vas trabajando la virtud y ya te quitas el trauma. De sensibilización sistemática, creo que se llama. O sea que la psicología espiritual trabaja con todas las psicologías, pero pone como base, como principio, el alma y los egos. Sufro, es por un ego. Remedio, cerrar el grifo. Si tienes gotera, tendrás que cerrar el grifo. ¿Qué grifo? ¿Sufres por orgullo? Tienes que aprender a ser humilde. ¿Te entra
¿Entra frío por la ventana? Tienes que cerrar la ventana. No te vale poner música. ¿Te molesta el ruido? Tienes que estar en silencio. No hay otra solución. El egoísmo es el que más te hace sufrir, porque no eres capaz de compartir y tú quieres todo y quieres disfrutar de todo más y mejor que los demás. Y sufres porque te quitan un deseo o porque se interponen entre tus deseos y tú. Pues tienes que aprender a ser más altruista. Empiezas por ser generoso hasta llegar al altruismo. No tienes otra solución. No existe. Esa es la terapia espiritual. Resumida, claro. Si entramos en detalles, tendríamos que hablar de unas cuantas terapias: dialéctico-conductual, metacognitiva, madre mía, activación conductual, analítico-funcional, madre de Dios. A ver, preguntas. Verónica. Perdona, Carlos. Hay ciertos ejemplos, como los que acabas de poner, pues una violación, una paliza, en los que me es más complicado entender todo esto, porque yo ahí no estoy interpretando mal lo que entra por mis sentidos. No sé si me explico. A ver, espera. Lo que entra por los sentidos... No sé si te entendí, Verónica. Por los sentidos nos entran cosas, pero fíjate, ya ahí tenemos un error. Si no voy bien, me lo dices, porque no sé si te habré entendido bien, ¿eh? Para no explicaros cosas que no habéis preguntado. Pero percibimos también dependiendo de cómo nosotros tengamos los sentidos. Y eso se traduce en nuestro cerebro con las cosas que nosotros tenemos dentro del cerebro. O sea que eso es un engaño total. Porque podemos estar interpretando cosas que no son, ni mucho menos se acercan a la realidad. Y os pongo el ejemplo que pongo muchas veces de un niño pequeño que quiere comer un dulce. Es diabético, él no lo sabe, la madre se lo quita y el niño llora y tiene un pequeño trauma. Está interpretando mal. ¿Por dónde lo está interpretando? Por aquí, por el sistema límbico. Pero claro, es que el niño no tiene otro remedio. ¿Por qué? Porque no tiene cerebro para interpretar de otra manera, la mente no le funciona a ese nivel todavía, y mucho menos el alma como virtudes. Y ese niño, incluso con 12 años, acaba diciéndole a la madre que te odio, madre, eres una mala madre, porque no me das el jueguecito ese que te pido. Eso yo lo he vivido aquí, que me lo han dicho más de una vez las madres. Y el niño está interpretando mal. Entonces, cuando el alma es niña y no puede dominar esta personalidad, no puede expresar sus virtudes porque los egos son más poderosos, esa alma niña no puede hacer otra cosa
y el ser humano interpreta a través de una personalidad egoísta. Por eso sufrimos. No sé si te contesté, Vero. A ver.